¿Te ha pasado que sientes que no eres capaz de lograr algo? Cuando ves una vacante que te gusta mucho, sientes que es demasiado para ti, que no hay forma en la que tú lograrías obtener ese trabajo. ¿Qué harías si te dijera que eres tú el que controla todo eso? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y hoy vamos a hablar de si eres tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y Jackie, cuéntame, ¿alguna vez te ha pasado que estás en esas situaciones donde tienes un gran reto enfrente de ti? Pero si empiezas a sentir esta sensación y esta emoción de que no vas a poder, de que es muy complicado para ti, que no eres capaz, que no tienes lo que se necesita. ¿Te has sentido así? Claro, muy, muy seguido. Y bueno, yo también en muchas ocasiones y cuando es algo que me da miedo o que es algo diferente para mí, es cuando me siento más nerviosa y llego a tener estas sensaciones de que no voy a poder, de que es algo bastante complicado, que quizá es más de lo que yo podría en algún momento. Mira, qué bueno que dices eso, porque recientemente me pasó. A mí este tipo de situaciones me pasan mucho, sobre todo cuando tienen que ver con relaciones sentimentales. A mí me pasa mucho esto. Y hace poco me pasó que hay alguien en mi trabajo que como que me llama la atención. Me llama la atención, dejémoslo ahí. Así que dije, a ver, ¿cómo podemos empezar la conversación? Porque si yo soy muy desesperada, necesito respuestas rápido. Así que fue de, no, no hagas esto. O sea, como que encontré una forma muy inteligente. Dije, ay, le puedo mandar mensaje y crear una excusa de cierta problemática que hay en el negocio o en la empresa, ¿no? Él debe de saber la respuesta, pero estoy segura, yo ya sabía en ese punto que él no sabía esa respuesta. Así que dije, perfecto, aquí me puedo meter, le puedo decir, esto te puede servir para cuando tengas esta problemática, yo ya sé que no lo sabes. Anyway. El punto es que dije, ay, no, ¿para qué le voy a hacer mandar ese mensaje? Se va a sentir mal, etc, etc. Y estaba entre esa pelea de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y de mejor no lo hago, y de mejor no lo hago, y de mejor no lo hago. Así que, claro, muchas veces no se necesita tener 15 años para sentir esa sensación de sabes que no puedo, o no se necesita solamente ver vacantes y decir no puedo. Lo puedes ver en todas las áreas de tu vida o en más de un área de tu vida. Claro. Y sí, creo que me siento muy identificada con ese sentimiento de cuando dudas mucho en hacer algo y te empiezan a llegar todos esos pensamientos de no, vas a quedar mal, ¿cómo crees? No sé, te vas a ver muy no sé qué. O sea, te empiezan a llover mil ideas. Pero a ver, ahora te ha pasado lo contrario, que estés en alguna situación donde te sientas muy confiada, en confianza, segura de ti misma, con esa seguridad de que lo que estás haciendo lo sabes hacer, donde te sientas en tu lugar. A mí, fíjate que me llega a pasar eso, por ejemplo, en situaciones de mi trabajo, donde en algún tema que es mío, donde yo ya lo conozco muy bien y cuando me toca, por ejemplo, platicar con mis compañeros o con mi jefe de eso, hasta me emociono y como que me lleno de ese sentimiento de que sí puedo, que sé de lo que estoy hablando, como que me siento muy motivada, muy feliz. ¿Te ha pasado? Claro, y es como si muchas veces, y creo que por ahí dicen, es como, se siente como pavo real. Sí, claro, o sea, tú te sientes una persona amplia, tú sientes que véanme porque yo sé, porque puedo, y es ese sentimiento de no necesito decir que puedo porque yo sé que puedo y lo puedo demostrar todavía. Entonces, Claro. claro, claro que lo he sentido. A ver, Mariana, ¿qué crees que es eso que a veces hace que nos sintamos tan confiados y que en otras ocasiones hace que nos llenemos de dudas y que de verdad sintamos que no merecemos algo? Creo que en cosas generales es lo que te repites, son las palabras, son las experiencias. Es como cuando escuchas una canción, por ejemplo, cuando es rap, cuando es alguna canción que empodera. Tú dices las palabras y las cantas a todo pulmón, pero las dices tanto y las dices con tanta
las dices tanto y te gusta tanto la canción que sientes las letras, sientes esa emoción, sientes lo que está diciendo la canción y dices, claro, porque yo también lo he vivido, porque yo también lo he sentido y termina la canción y tú te sientes una persona nueva, te sientes con un poder diferente. Es justo eso, es repetirte las palabras a tal grado que La esa sientes. exacto, que lo sientes. Esa idea se convierte en palabras y esas palabras se convierten en emociones. Es lo mismo que pasa aquí. Es el proceso mental que llevamos al que, claro, o sea, muchas veces no sabemos cómo sucede porque lo tenemos tan repetido y no lo vemos que sucede tan rápido. Muchas veces solamente te llega la emoción cuando estás cantando, pero no te das cuenta que tú ya te imaginaste eso que viviste, que repetiste esas palabras y que te hace sentir eso que sentiste en ese momento. Claro, sí, es básicamente lo que tú te dices a ti misma en esos momentos. Y que justo como decías, creo que aunque no somos conscientes internamente, todos estamos recibiendo palabras en nuestro interior en esos momentos que dependiendo de cómo sean esas palabras, pues es lo que nos van a hacer sentir, ¿no? Es como dices, incluso cuando escuchamos canciones alegres o podcasts motivacionales o frases motivacionales, nos llenamos de esa energía o de ese sentimiento de valentía, de que sí podemos, de alegría, de que nos sentimos imparables. Y también cuando de repente escuchamos palabras agresivas o cuando alguien nos habla feo, pues sentimos todo lo contrario, nos sentimos menos, sin ganas, que no somos capaces, dudamos. Entonces, es curioso porque es el proceso que nosotros tenemos adentro de nosotros. Es como tener a vamos a imaginar que tenemos a una persona invisible adentro de nosotros, que aunque no la podemos ver, aunque quizá no nos damos cuenta que está, tenemos esa persona dentro de nosotros que todo el tiempo nos está diciendo cosas, nos está diciendo si puedes o no puedes, o esto es mucho para ti, o no, esto es muy poco, tú puedes más, tú eres muy buena en esto. Todo el tiempo tenemos esa persona que nos está hablando y que nos está diciendo diferentes cosas, solo que a veces no nos damos cuenta. Pero entonces, Fanny, ¿cómo se le llama a todo ese proceso mental que hacemos? ¿Cómo le podemos llamar a esa persona interna que tenemos que nos habla o que hasta cierto punto nos hace sentir cosas? Pues se le puede llamar diálogo interno, voz interna, que básicamente es lo que adentro de nosotros nos está diciendo cosas en ciertas situaciones. Y todos tenemos este diálogo interno. Sí, 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 sí. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, yo no tengo ese diálogo interno, porque yo nunca he escuchado nada, no escucho voces en mi cabeza. Todos tenemos ese diálogo interno. Aunque a veces no seamos conscientes, aunque a veces no lo sintamos a forma de que alguien nos está hablando, pero sí lo sentimos. Sentimos esas emociones que nos provoca. Cuando tú solamente traten de pensar en algún momento donde se sintieron muy confiados, muy seguros de ustedes mismos, había una voz dentro de ustedes que les decía, sí van a poder, esto es pan comido para ti, tú eres muy bueno en esto, y por eso tenían ese sentimiento de ser invencibles. Y yo sé que es difícil el darse cuenta que tenemos esta voz interna, porque está de forma inconsciente. Como bien decías, Mariana, es algo que ya no paramos dentro de nosotros y ya no nos damos cuenta porque es muy rápido también. En esas pequeñas situaciones donde tenemos que actuar, no nos damos cuenta, pero sucede todo este proceso. Sucede todo este proceso donde hay una idea en nuestro interior que nos dice si puedes o no puedes, y después hay ese diálogo interno que te dice si puedes o no puedes, y entonces tú sientes si puedes o no puedes, sientes esa emoción, sientes esa energía positiva o negativa. Y entonces todo esto sucede muy rápido, pero realmente está dentro de nosotros y es algo que con el tiempo y con la práctica nos podemos ir dando cuenta. Y es como cuando tenemos, por ejemplo, contraseñas en nuestro celular o en las computadoras. O sea, creo que a todos nos ha pasado que a veces ya lo hacemos tan rápido y lo hacemos todos los días que ya ni lo pensamos.
me ha pasado que me preguntan, oye, ¿cuál es la contraseña de tu computadora? Y me quedo pensando porque de verdad a veces lo hago tan rápido que ya ni, o sea, ya ni me acuerdo, o sea, simplemente ya mis dedos se mueven automáticamente y ya ni me doy cuenta. Así sucede con en nuestra mente. Este proceso es tan rápido, tan inconsciente que es difícil darnos cuenta. Pero sí, todos, absolutamente todos, tenemos esta voz interna. Claro, y creo que es fácil, mire, creo que lo podemos ver fácil en el hecho de que todos hemos tenido esos momentos en los que de verdad nos sentimos súper chiquitos y es de trágame tierra, por favor. Pero también hemos tenido esos momentos en los que es, claro, pero es que yo puedo, pero es que te sientes la persona más grande, básicamente véanme todos a mí. Ese es el resultado de ese proceso mental, o sea, para llegar a ese sentimiento ya hubo palabras, ya hubo esa idea que pasó tan rápido que tú solamente reaccionas al sentimiento, que es lo último que llega. Entonces, sí, todos hemos pasado por eso, todos tenemos ese diálogo interno. ¿Qué tan consciente lo tenemos? He ahí el asunto, porque muchas personas puede que ya lo hayan descubierto aquí y allá, o hay personas que ni siquiera se habían dado cuenta de que esto existía. Pero entonces, Fanny, eso me lleva a la pregunta, ¿cómo alguien se puede dar cuenta del diálogo interno que tiene? Como bien decías, Mariana, es un trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco, porque no es fácil de inicio como que ser conscientes de esto, pero una forma en la que nos podemos ir dando cuenta de este diálogo interno es, primero que nada, vamos a imaginar una situación muy buena o muy mala, donde hayas tenido como mucha emoción y trata de pensar en ese momento, qué era esa voz interna que tú estabas teniendo en ese momento, qué era eso que te estabas diciendo. Y les voy a dar un ejemplo para que quizá pueda ser un poquito más fácil de entender. Fíjate, Mariana, que yo estaba platicando con un amigo y me decía, no, es que mira, yo tengo muchas ganas de aplicar a este trabajo, se ve muy padre, es algo que a mí sí, me llama mucho la atención y es como algo que, un trabajo ideal, ¿no? Que yo tenía soñado. Pero pues está muy difícil porque pues es relacionado a cosas como de ingeniería, matemáticas y pues, o sea, yo no soy bueno en eso y pues seguramente no podría con ese trabajo, está muy complicado, que no sé qué. Y entonces le pregunté y le dije, a ver, dime, ¿qué es eso dentro de ti? ¿Qué te dices dentro de ti cada vez que piensas en este trabajo? Cuando empiezas a tener esas dudas, esa sensación de que no vas a poder, ¿qué piensas dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Y me empezó a decir, bueno, mira, es que yo en la escuela siempre fui muy malo para las matemáticas, nunca se me dieron, eran algo súper complicado para mí, entonces pues siempre he creído que no soy bueno en eso y que no se me da, que simplemente no voy a poder con algo así. Dije, bueno, entonces eso que tú te dices ahí adentro, esa vocecita que te dice, no, tú eres malo en matemáticas, eso es tu diálogo interno. Esa es tu voz interna y es lo que te está frenando de poder intentar este trabajo o poder intentar otras cosas nuevas, porque estás confiando en eso que te está diciendo tu voz interna. Este es un ejemplo de cómo funciona nuestra voz interna y que todos en todo momento tenemos esa vocecita interna y que así como a mi amigo su voz interna le decía, no, tú no vas a poder, eres malo en esto, muchos de nosotros constantemente estamos dudando de nosotros mismos porque esa voz interna nos dice, no, tú tampoco vas a poder, o esto es mucho para ti, o ni lo intentes, vas a fracasar, cosas así, es lo que constantemente vivimos. Entonces, por eso es tan importante tratar de identificar esta voz y aprender a escucharla. Claro, sobre todo porque esa vocecita va a aparecer en ciertas áreas de nuestra vida. Muchas veces puede ser en relaciones, muchas veces puede ser en vacantes de trabajo, muchas veces puede ser en cosas que quieres para tu vida, que no sé, por ejemplo, de que alguien decía de que me gustaría tener una casa para mí, pero después se da cuenta de los precios y dice, no, pero es que cómo yo voy a poder tener una casa, cómo la voy a pagar, o sea... Hay muchas formas en las que puede suceder esta voz interna y pasa mucho sobre todo con cosas que nos importan, que sentimos que no estamos al alcance de. Entonces, ese tipo de situaciones es importante tenerlas bien identificadas porque siempre va a aparecer esta voz interna y no siempre es muy buena.
Y justamente, Mariana, nos lleva a la siguiente pregunta. Esa voz interna que tenemos adentro de nosotros, ¿le tenemos que hacer caso todo el tiempo? No todo el tiempo. Lo que pasa es que es como si fuera ese seguro, ¿cómo decirlo? Es como nuestra zona de confort, se puede decir, pero también mezclada con muchas ideas que tenemos que no necesariamente son correctas. Muchas veces son ideas erróneas que tenemos de nosotros mismos, como tu amigo lo decía, yo no era bueno para matemáticas, entonces hay ciertos trabajos a los que no puedo entrar porque yo no era bueno en matemáticas. Y eso no significa que sea cierto. Eso no Ujú. significa que no puedas agarrar una calculadora y hacer las cuentas en la calculadora. O sea, hay muchas formas de darle vueltas a ese problema, pero con el simple hecho de que lo sentimos y nos hemos repetido tanto tiempo esas mismas cosas, ya las tenemos tan internalizadas que ya no nos damos cuenta cuando esa voz o esas palabras llegan y solamente sientes, no, es que no puedo, no puedo porque no soy bueno, eso no se me va a dar. Entonces, por ende, voy a fracasar. Por ende, ¿para qué aplico? Entonces, Claro, no necesariamente le tienes que hacer caso, pero también hemos hablado de ciertas situaciones en las que esta voz nos hace sentir empoderados, nos hace sentir muy bien, nos hace sentir incluso más altos, que se nos nota que somos personas confiadas en nosotros mismos, hasta en la forma en la que caminamos. Esos sí son los momentos en los que las tenemos que escuchar y esos son los momentos en los que tenemos que potencializarlas para usarlas como una herramienta y no tan solo como algo que ya tenemos construido o algo con lo que nacimos o algo con lo que ya tenemos, que pues está ahí. Al contrario, usarlo a nuestro favor. claro. Y justamente, Mariana, fíjate que para mí, un momento que cambió mi vida completamente fue justo el entender esto. Porque yo hasta cierto punto sabía que tenía una voz interna, eh, sabía que existía, pero el día que yo me enteré que esa vocecita interna que yo tenía no siempre me decía la verdad o que se podía equivocar, cambió completamente. Porque como decías, antes yo le creía incondicionalmente, o sea, lo que mi vocecita interna me decía, yo no dudaba. Decía, bueno, es que si mi voz interna me dice que yo no puedo, pues es porque no puedo. Y cuando me di cuenta que esta voz interna se conforma, como dices, de ideas, de experiencias que en algún momento tuvimos, de lo que nos dijeron, de creencias, de lo que vimos allá afuera. Y eso se puede equivocar y también se puede transformar con el tiempo. Quizá lo que antes viviste o lo que antes viste, ahora ya no aplica para ti. Y el hecho de tú poder cuestionar esa vocecita y decir, bueno, a ver, ¿por qué no voy a ser buena? ¿O por qué no voy a poder? ¿O por qué no me merezco esto? Cambia totalmente la forma en la que actúas y lo que te crees, porque realmente empiezas a darte cuenta que puedes más de lo que esa voz interna te dice, que eres más de lo que esa voz interna te dice. Y tampoco se trata de que todo el tiempo todo sea rosa y que tú todo el tiempo te digas que eres perfecta y la más hermosa y todo perfecto para ti, sino que se trata de cuestionar. O sea, si, si algo me está diciendo, no, esto no es para ti, ¿por qué no? Igual y tienes razón, pero ¿por qué no? O si algo te está diciendo, no, tú sí puedes, ok, pues sí, sí, yo quiero ser capaz de lograrlo, entonces sí, me lo voy a creer. Eso te cambia totalmente la jugada, o sea, realmente eso sí es el no creernos esa vocecita interna todo el tiempo, cambia todo. Claro, pero a ver, también aguas ahí. O sea, hay cosas que esa voz interna nos dice que a lo mejor es un poco cierto. O sea, tampoco es como que tomemos a saco roto todo lo que nos dice. Y pensamos de que no puedo caminar en agua. Pues sí, no puedes caminar en agua, pero también hay que ponerle un poquito de razón. Y eso nos lleva a la Claro. pregunta, Fanny. O sea, ¿esa voz interna es buena o es mala? Creo que todos tenemos adentro la parte buena y la parte mala. Diría como el diablito y el angelito. Creo que algo así funciona. En ciertas cosas tenemos ahí el angelito que nos está diciendo si puedes, que es como nuestro porrista. Y en otras cosas tenemos al diablito que nos está haciendo sentir de lo peor. Porque muchas veces, y creo que aquí donde nos gustaría enfocarnos es en la parte donde tienes al diablito, donde tienes a la parte mala, porque ahí es donde muchas veces nos causa cosas negativas. Cuando tenemos a esa voz interna que es crítica.
que constantemente nos está diciendo lo que nos hace falta, lo que no tenemos, lo que no podemos. Porque entonces, si constantemente tenemos esa vocecita repitiéndonos todas esas cosas negativas que no podemos, que no tenemos, que no, nos terminamos sintiendo chiquitos. Nos terminamos creyendo que realmente no vamos a poder nada, nos sentimos sin valor de intentar cualquier cosa y así como el ejemplo de mi amigo, ni siquiera lo intentamos, no intentamos, no hacemos, nos rendimos. Entonces ahí es donde viene la parte negativa. Y también es el hecho, o sea, sí tienes razón, pero yo en lo personal no lo veo así. Para mí es algo más simple. O sea, ¿me sirve o no me sirve? ¿Y en qué momentos sí me sirve y en qué momentos no me sirve? Porque eso de bueno o malo, siento que es algo muy subjetivo, que en lo Ujú. personal yo lo aplico más en el de hecho de que, a ver, ¿me está ayudando a avanzar en mi vida? Sí, entonces me sirve. ¿Me está frenando en mi vida? No, entonces necesito ponerlo a un lado o controlarlo para yo poder avanzar. En qué casos sí me sirve y en qué casos no me sirve, porque también eso es importante. Muchas veces esa voz interna te puede decir por ahí no es y chance por ahí no es. Entonces tienes que regresar al camino y decir es por aquí. Por eso digo que para mí es funciona o no funciona, voy bien o voy mal. Claro, esto, el llegar aquí o donde estoy yo, ya hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas de prueba y error, pero al final de cuentas creo que sí es importante verlo como una herramienta que te va a servir para seguir avanzando. Así empiezas a darle importancia en tu vida y a ver en qué momentos de tu vida sí lo puedes usar y en qué momentos no te sirve. Claro, sí, o sea, poniéndolo quizá en un ejemplo sería algo más como, no sé, me toca hacer una presentación y de repente me llegan todos estos sentimientos y pensamientos de no, no vas a poder, te vas a equivocar, lo vas a hacer mal. Y entonces ahí es donde entraría la parte del diálogo interno y cuestionarme, a ver, ¿realmente lo voy a hacer mal? ¿Me voy a equivocar? ¿Qué pasa si lo hago? O sea, no sé, corro peligro, me va a pasar algo malo si lo intento. Y entonces ahí es donde tú tienes que aprender a diferenciar y a decir, bueno, a qué, o sea, como tú dices, ¿qué me sirve? ¿Me sirve echarme porras y decirme que sí voy a poder? ¿O me sirve decirme que no voy a poder y que todo va a salir mal? Entonces ahí es cuando, si eliges el camino de echarte porras, lo que sea, pues lo vas a hacer bien, porque te vas a sentir con esa confianza y seguridad de que todo va a estar bien. Claro, y es que, mira, Fanny, seamos honestos, para llegar a eso que tú dijiste y para llegar a lo que yo dije, se necesita mucho trabajo. Sí. Y muchas veces hay personas que ni siquiera tienen ese trabajo. Entonces, ¿cómo alguien que es básico y es nuevo en este tema puede empezar a darse cuenta de este diálogo interno que tiene o del diálogo interno que tiene a sí mismo el nivel que sea? Creo que la forma, o sea, más simple es identificar una situación muy negativa. Una una que haya sido muy fuerte, donde recuerdes que hayas tenido esas emociones donde te decías que no podías, llenas de temor, de miedo, de que no, o sea, de que realmente sentías que no eres capaz, que ibas a fracasar. Y entonces ahí es donde puedes empezar a cuestionarte. O sea, ¿qué había detrás de eso? ¿Cuáles eran esas palabras que habían en tu interior? O más allá de las palabras, el sentimiento. ¿Qué sentimiento tenías? ¿De temor por fracasar? ¿De que no ibas a poder ser capaz? ¿Qué era eso que sentías en ese momento? Porque atrás de todas esas emociones hay una idea y hay unas palabras que eran justo las que te estabas diciendo en ese momento. Ok, pero entonces, Fanny, ya que la identificas, ya que aprendes a verla, ¿cómo la controlas? Bueno, como ya lo hemos comentado, es un camino muy, muy largo, o sea, de verdad, años. A partir de que yo aprendí a identificar esta voz interna, han sido muchos años en los que he estado trabajando, tratando de ser consciente de que existe la voz, porque muchas veces andas en piloto automático y ni te das cuenta. Cuando ves ya hiciste mil cosas, pensaste mil cosas, pero con el tiempo se va haciendo un poco más sencillo. Y esto, lo último que a mí me ha funcionado muchísimo es, yo soy muy visual y entonces yo me imagino en mi cabeza y yo tenía esta imagen de mi voz interior como un sargento, porque yo me di cuenta
que a mí me costaba mucho reconocer las cosas buenas que yo hacía. Las cosas que yo hacía bien me costaba mucho. Automáticamente cuando yo, no sé, me felicitaban en mi trabajo, esta voz interna llegaba a mí y me decía, bueno, pero es que fue pura suerte, es que pues estaba fácil, automáticamente llegaba. Y me daba cuenta que yo sentía que tenía como un sargento dentro de mí diciéndome como lo pudiste haber hecho mejor, esto fue muy simple, y que constantemente me estaba regañando. Y entonces yo decidí, en un momento donde estaba tranquila en mi vida y que decidí que ya no me servía tener a este sargento dentro de mí, decidí literalmente despedirlo. Hice como este ejemplo en mi cabeza y dije, ¿sabes qué? Ya no me sirves, te despido y voy a contratar a alguien nuevo. Contraté a una persona que iba a ser como mi amiga, que era una personita dentro de mí, una mujer que iba a ser mi amiga. Y esta mujer era amable, era así exigente, pero muy buena persona y que me iba a hablar bonito. Y entonces a partir de ahí como que fue un poco más fácil para mí, porque ya casi como automático, esa voz que venía dentro de mí ya era mucho más amable, me decía la verdad, pero me la decía de una forma sin hablar hirientemente, me la decía de una forma en la que realmente me ayudaba. Entonces, creo que cada quien puede hacer un ejercicio diferente porque no todos funcionamos igual, pero aquí se trata de ponerle una persona a esa voz dentro de nosotros, como ustedes quieran verla y llamarle, y empezar a pedirle que sea diferente, que nos hable mejor, porque ya si vamos a estar toda nuestra vida con esa voz interna, ¿por qué no elegir una que sea buena con nosotros? ¿Por qué no elegir algo que sea bueno, que nos vaya a beneficiar? Claro, y en mi caso es algo completamente diferente. Yo no puedo ponerle como que la imagen de una persona. Yo simplemente reconozco esa voz y reconozco esos pensamientos. Así que lo que yo hice primero fue como que identificarlos, poco a poco esos momentos en los que hacían que llegara esa voz, la identificaba y cada vez era más fácil identificarla hasta que llegó un momento en el que dije, alto, ya no puedo más, esto necesita parar. Y en ese momento fue en donde, ya que la había identificado, empecé a detenerla. Y cuando la empecé a detener, empecé a cambiar esos pensamientos y empecé a controlarla. Así que simplemente cuando llegan esos pensamientos negativos, ahora mi pensamiento es como de, ¿por qué no? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Entonces, regresando a la historia que les comentaba al inicio de este chavo que me llamaba la atención, mi plan era mandarle un mensaje por este chat de la empresa. Así que, bueno, dije, vamos a mandarle, ya tenía la excusa perfecta, básicamente. Entonces, ese pensamiento de no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, llegó, pero después empezó un pensamiento de, ¿pero qué pasa si lo hago? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Y qué pasaría si lo hiciera y qué pasaría si no lo hiciera? Y después el siguiente pensamiento fue de, ¿y qué pasa si el día de mañana él ya no vuelve a la empresa? ¿Cómo te vas a sentir? Y entonces llega el pensamiento de, ¿y qué pasa si te equivocas? Nadie se muere. Entonces, si hay una remota posibilidad de que las cosas salgan bien, ¿por qué no intentarlo? Y entonces eso me lleva a intentarlo. Pero ese proceso fue primero darme cuenta de que lo estaba haciendo, después detenerlo, después cambiarlo, controlarlo y después modificarlo para que ahora me ayude. Así es, Marianita. Y como, o sea, es un trabajo que realmente se dice fácil, pero lleva muchas cosas adentro y que justo algo que creo que es bueno preguntarnos es, ¿cómo se vería mi vida si aprendiera a controlar esa voz interna? No, imagínate, o sea, creo que yo estuviera, si yo hubiera podido controlar esa voz interna desde hace muchos años atrás, siento que en este momento yo estuviera viviendo mi vida soñada, incluso algo mejor. Exacto. Y es que sí, o sea, realmente es como decíamos, todos estamos destinados a vivir con esta voz interna el resto de nuestras vidas, 24 horas al día. Entonces, si podemos elegir si vamos a vivir con nuestro enemigo o con nuestro mejor amigo,
¿por qué no elegir al mejor amigo? ¿Por qué no elegir a esa voz interna que nos diga que sí vamos a poder, que nos motive, que nos apoye, que nos impulse, que no, en vez de estar pensando en todo lo que puede salir mal, que nos diga todo lo que puede salir bien y de lo que somos capaces, que nos esté recordando lo que sí sabemos hacer bien? Entonces, se trata de eso. Y realmente, cuando la conversación cambia, cuando nuestra conversación interna cambia, cambia todo. Cambia la forma en la que nos sentimos, la forma en la que actuamos, la forma en la que vemos el mundo, todo cambia. Porque es como constantemente estar escuchando una canción triste o una canción alegre. ¿Cómo nos vamos a sentir si todo el tiempo estamos con canciones alegres, positivas, optimistas? Pues todo el tiempo nos vamos a sentir al máximo. Imagínate que en vez de tener esa voz que te está diciendo todo lo que no tienes o lo que no eres capaz, tuvieras esa voz que constantemente te dijera lo que sí puedes, que te estuviera hablando de todo eso que eres capaz de lograr, de todos esos sueños que sí vas a poder lograr. Como dices, creo que todos estaremos viviendo nuestra vida soñada y vale la pena intentarlo. Claro, así es. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video, pero no nos podemos ir sin antes, por favor, les quiero hacer esta pregunta. Si tu diálogo interno fuera una persona, ¿te gustaría estar encerrada con esa persona? Por favor, déjanoslo ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.